Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos como cada día disfrutando la pura vida cultural. Y pues además de darles la bienvenida a este espacio, pues quiero comentarles algo muy importante. En esta semana estamos celebrando a estos valiosos objetos, queridos amigos, les llamo yo también a ellos, que son los libros. El Día del Libro se celebró el pasado 23 de abril y es una, celebración, valga la cacofonía, de algo muy interesante que se remonta a principios del siglo XX. La historia del libro es festiva, hay una cantidad impresionante de actividades literarias y el 23 de abril se celebra en todo el mundo, como les mencioné, el Día del Libro Internacional. Sin embargo, esta celebración se remonta al año de 1926. Porque debemos recordar que el 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y también en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores que son verdaderamente eminentes y que han dejado un legado sorprendente, como fue Maurice Druon, Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha se vuelve tan simbólica para la literatura universal y fue la que se escogió por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores. Y asimismo, alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a que descubran algo que sin lo cual yo no puedo vivir, que es el placer de la lectura. Respetar lo que ha sido una contribución histórica verdaderamente irreemplazable de los creadores, escritores al progreso social y cultural. Algo también muy interesante es que el Día del Libro no es el único en la celebración, sino que se ha extendido a toda una semana, lo cual a mí me sigue pareciendo un poco corto. La intención es colaborar y ayudar a difundir el acceso universal a la cultura a través de estos libros. Y la idea original de la celebración del Día del Libro parte de Cataluña, en España, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, que propone a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en el año de 1923, o sea, estamos prácticamente a 100 años, y que fue aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. Y ya el 7 de octubre, fue el primer día del libro y poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril, no solo por los acontecimientos que les mencioné, sino particularmente, y esto es de forma muy emblemática, el 23 de abril en que fallecen Cervantes y Shakespeare, aunque tenemos por allí un cambio de días por el calendario, pero en realidad al hacer el ajuste a los tiempos modernos, tendríamos que hablar de ese 23 de abril. Algo que también es muy interesante es que el 7 de octubre de 1926, como les mencioné, fue este primer día del libro, pero ya sería a partir de 1930 cuando esta fecha queda instaurada como la legítima y se coincide con San Jordi o San Jorge, que es el patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, los Países Bajos, Portugal, Eslovenia y también México. Y algo muy tradicional, que también por eso se le conoce como el Día de la Rosa, es regalar
una de estas flores, esto es una rosa, al concluir una lectura, un evento o un pregón, y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro. Recuerdo hace un par de años haber tenido la suerte de participar en un evento de lectura masiva donde estábamos leyendo al Quijote en la Universidad Anáhuac, Campus Norte, donde colaboro en la Escuela de Artes, y algo muy interesante era que teníamos 10 minutos y entonces tuvimos que sacar cita porque era impresionante. Todo el día, de la mañana a la noche, se iba a estar leyendo el Quijote sin parar. Y pues bueno, nos dieron un horario y pues yo por poco y no alcanzo, y decía, es que es increíble pero también maravilloso, y si no alcanzo no me voy a molestar, por el contrario, me voy a alegrar de la cantidad de personas que quieren leer para los demás. Entonces tuve esta oportunidad y fue una experiencia verdaderamente bellísima que la llevo en el corazón de forma entrañable. Asimismo, pues les decía, es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, un evento o un pregón. Y bueno, pues que los enamorados intercambien la rosa y el libro. Esto es muy interesante ahora. En 1995, el Día del Libro se convirtió ahora sí ya en una fiesta mundial y fue propuesto por la UTE, que es la Unión Internacional de Editores, y presentada por el gobierno español a la Organización de las Naciones Unidas, esta es la ONU, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. Y en 1995 pues se aprobó ya la mención del 23 de abril de cada año como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. De este último cabe aclarar algunos puntos importantes. El antecedente más remoto que tenemos es en la antigua República de Venecia, hacia el año de 1474, cuando por primera vez se mencionan a los derechos de autor como uno de los que el ser humano debe poseer. La tradición de la fiesta del Día del Libro, como les mencioné, inicia en 1926 y pues a partir de allí ha habido miles de celebraciones, tanto de carácter pues literario como comercial. No podemos dejar un evento de esta magnitud de lado, y pues hay libreros y floristas que verdaderamente trabajan muy arduo para la llegada de este día, el Día del Libro y la rosa. Se recibe o se regala una rosa y se reúnen asociaciones, instituciones, bibliotecas, escritores de todo el mundo para firmar sus obras. Y asimismo, pues acuden ilustradores y medios de comunicación. Existen pues muchísimos lugares de interés, se realizan más de 600 actos únicamente alrededor de la fecha del 23 de abril, y por lo regular, pues como les decía, aquí en México pues estamos hablando de una semana, aunque en otros países estamos hablando de 15 días de celebración. De los países con mayor presencia de esta celebración, o valga la redundancia, es precisamente México, en la Ciudad de México particularmente, Caracas, Bogotá, Santiago, Valencia, La Victoria, Buenos Aires, Maracaibo, Barquisimeto, Quito, Managua, Maracay, Nueva York, Los Ángeles, Medellín, Ciudad de Guatemala y Valparaíso, entre muchas otras ciudades, tanto de carácter europeo, americano, asiático, africano, para poder verdaderamente concentrarnos en el disfrute de este Día Mundial del Libro y de la Rosa, y por supuesto del Derecho de Autor.
Pues, ¿qué les parece, amigos? Algo muy interesante es que si bien tenemos toda esta celebración, la mayoría se centran en Cervantes y en Shakespeare. Y se han creado carteles y afiches durante muchísimo tiempo para esta celebración del Día del Libro. Y bueno, pues hay manera de descargar y visualizar una diversidad de carteles. Algo también muy interesante es que pues los libros se creyó, sobre todo hacia el año 2000, que hacia estas fechas pues estarían en franca desaparición, y afortunadamente no ha ocurrido así. Se tienen situaciones muy importantes de las actividades del Día del Libro. Les decía, el éxito de esta iniciativa y la creación de las actividades sobre los libros, pues depende mucho y en gran medida de los medios interesados, no solamente de los autores, editores, de los libreros o educadores, sino de todas las personas quienes tenemos la fortuna de vivir, de respirar y de vibrar a través de los libros. Entonces, es un día dedicado mundialmente al libro, es una fiesta que debe celebrarse por millones, aunque si nos lo tenemos a nivel mundial, el hecho es que está en más de 100 países esta celebración, y poco a poco se ha ido haciendo pues más conocida y también más extendida. Para que una fiesta se celebre por millones de personas en más de 100 países, pues se requiere que una serie de acontecimientos casi imposibles se susciten o sucedan. Y bueno, Clavel imaginó un día dedicado a la cultura a través de la literatura, los libros y las rosas, las cuales terminaron convirtiéndose pues en el emblema de este día del libro y la rosa. Y cuando uno lee un poco y comparte con otras personas, se da cuenta la importancia, el impacto y el amor verdaderamente pues fabuloso que provocan los libros. Y pues si les parece bien, amigos, vamos a ir a una pausa, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes en los 3 bloques que nos quedan acerca de uno de los grandes o el grande de la literatura española, que fue Miguel de Cervantes Saavedra. Pues entonces, amigos, regresamos. Continuamos, queridos amigos, hablando de los libros en esta semana pues que se dedica a lo que es el Día del Libro y de la Rosa. Este día que les mencionaba se ha extendido a través de una semana completa, y bueno, pues nos encontramos en ella disfrutando del placer de la lectura. Como les mencioné en el bloque anterior, pues bueno, estaré hablando acerca de Miguel de Cervantes Saavedra, y algo que debe quedarnos muy claro es que Don Quijote de la Mancha ha sido unánimemente definido como la obra cumbre de la literatura universal, una de las máximas creaciones que existen del ingenio humano. Asimismo, pues se considera el arranque de la etapa de la novela moderna, e inicialmente fue concebido por su autor como una parodia o una burla para los libros medievales de las caballerías, de tal manera que se cita en muchas ocasiones una frase contundente que define perfectamente al Quijote, y es precisamente como un libro externamente cómico e íntimamente triste, un retrato de unos ideales admirables burlescamente enfrentados a la mísera realidad. Algo que debe quedarnos claro es que no son pocos los paralelos que se han querido establecer con la España imperial de los Austrias, que pues contaban en ese momento con una potencia hegemónica destinada a gobernar el mundo en el siglo XVI, pero que se derrumbaría en el siglo XVII.
Y otro paralelismo, aparte de esto, pues sería la vida del autor, gloriosamente herido en el triunfo de Lepanto y abocado luego a toda suerte de desdichas. Sí, a diferencia de su contemporáneo Lope de Vega, Cervantes no conoció el éxito desde joven. Lope de Vega lo hizo como comediógrafo, como poeta, pero también como seductor. La vida de Cervantes, no obstante, ciertamente pues fue una cadena ininterrumpida de pequeños fracasos, tanto en lo profesional como en lo personal. No le faltó, digamos, el cautiverio, que se le encarcelara injustamente y por supuesto que padeció algunas afrentas públicas. No solo contaba con rentas, sino que le costaba atraerse los favores de mecenas, de protectores, personas que creyeran en él y que quisieran no solo valorar al conocer su obra, sino verdaderamente apoyarlo en sus proyectos. De esta manera, a ello se sumó pues una particular mala fortuna que parece haberlo seguido toda su vida. Solo en los últimos años y pues precisamente tras el éxito de las dos partes del Quijote, pues conoció cierta tranquilidad, paz, pudo gozar del reconocimiento hacia su obra, aunque jamás, y esto es algo muy interesante, logró superar todas sus penurias económicas, las cuales no eran pocos, debo decirles, amigos, sino que tenía adeudos bastante notorios y bueno, que le ejercían una presión muy fuerte. En la biografía de Cervantes tenemos que mencionar que era el cuarto de los 7 hijos del matrimonio de Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas. Por ende, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá, ¿sí?, que ya desde aquellos años pues era una sede muy dinámica de la Segunda Universidad Española, que se había fundado en 1508 por el cardenal Cisneros entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547. El 29 de septiembre es día de San Miguel, fecha en que fue bautizado Miguel de Cervantes Saavedra en la parroquia de Santa María la Mayor y motivo por el cual se le llamó Miguel. La familia de su padre pues era bastante próspera, pero su abuelo Juan, que era un graduado en leyes por Salamanca, pero que además había sido y era juez de la Santa Inquisición, abandonó el hogar y comenzó una errática y disipada vida, dejando a su mujer y al resto de sus hijos pues en la indigencia y en la miseria absoluta, sin aparentemente importarle un poco. Por lo que el padre de Cervantes se vio entonces obligado a ejercer su oficio de cirujano barbero, lo cual convirtió la infancia del pequeño Miguel en una incansable peregrinación por las más populosas ciudades castellanas. En la rama materna, Cervantes tenía un abuelo magistrado que pues llegó a ser efímero propietario de tierras en Castilla. Y pues estos pocos datos son los que tenemos acerca de las profesiones, de la parte ascendente de Miguel de Cervantes, acerca de la teoría de Américo Castro sobre el origen, pues que decían que era converso y que los judíos estaban obligados a convertirse en cristianos desde 1495, y esto pues se manejaba de ambos lados de los progenitores y ellos mismos, por supuesto, del gran Miguel Cervantes. Escúchenme, ya le quiero cambiar el nombre. De tal manera que el destino de Miguel de Cervantes Saavedra pues parecía ya de alguna manera prefigurado en parte
con respecto a lo que su padre había vivido, el hecho de que se encontraba también pues verdaderamente atiborrado de deudas y que esto obligó al padre a abandonar Alcalá para buscar nuevos horizontes en el próspero Valladolid, pero pues sufrió 7 meses de cárcel y en esta ciudad Miguel ingresó en el flamante colegio de los jesuitas. Y aunque se consideraba en su momento que no era una persona, pues ni siquiera culta, ya no hablemos de gran cultura, en el caso de Rodrigo, pues sí estaba preocupado por la educación de sus hijos, motivo por el cual pues el futuro escritor fue un lector bastante precoz y sus 2 hermanas, una situación bastante peculiar y extraña en la época, es que sabían leer. Además, aún en las clases altas era poco común. Por lo demás, pues la situación de la familia era bastante precaria y no era sencillo sostener ese ritmo de vida ni el gusto por la lectura. Sin embargo, pues la formación como lector precoz, como les mencioné, pues se dio y siempre estuvo al tanto de los libros. En 1556, Leonor vendió el único sirviente que le quedaba y entonces la familia partió hacia Sevilla con el fin de mejorar económicamente, pues esta ciudad era la puerta de España a las riquezas de las Indias y a la tercera ciudad de Europa, tras París y Nápoles, en la segunda mitad del siglo XVI. Y ya a los 17 años, pues Miguel era un adolescente, pues en realidad se sabe o se nos menciona que tenía problemas de tartamudez, que era extremadamente tímido, que asistía a algunas clases al colegio de los jesuitas, pero que además se distraía con una enorme facilidad, y que él iba a las representaciones populares de Lope de Rueda, como recordaría luego en el año de 1615, en el prólogo de la edición de las comedias que él mismo escribió, donde decía: me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y también del entendimiento. Sí, entonces ya hacia el año de 1551, la hasta entonces pues bastante pequeña y tranquila Villa de Madrid, pues había sido convertida en la capital por Felipe II. Por lo que en los años siguientes la ciudad pues quintuplicó su tamaño. ¿Se pueden imaginar esto? O sea, unos cuantos pocos años y la ciudad se hizo 5 veces más grande, la capital como tal, no solo en tamaño, sino también, y más importante aún, en población. Llevados nuevamente por el afán de prosperar, los Cervantes se trasladaron en 1566 a la nueva capital. No se sabe realmente con certeza que Cervantes haya asistido a la universidad, no se tienen reconocimientos, vestigios escritos al respecto. Sí, por ende, pues se asevera de muchas maneras que esto no ocurriría así. Sí, entonces, a pesar de que en las obras Cervantes mostró pues una gran familiaridad con los usos y costumbres de los estudiantes, su nombre apareció hasta 1568 como autor de 4 composiciones en una antología en poemas en alabanza de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, y quien falleciera pues en ese mismo año. El editor del libro pues era el humanista Juan López de Hoyos, que se cree que probablemente fue quien realizó toda esta introducción de Cervantes a la lectura cuando pequeño, y le sugería que los textos dignos de conocer y de vivir eran precisamente los de Virgilio, Horacio, Séneca y Cátulo, y sobre todo al humanista Erasmo de Rotterdam. Sin embargo, pues en el círculo o
escuela de Hoyos, Cervantes había sido profesor y no discípulo, lo que lo elevaba a otro nivel mucho más reconocido, pero también le daría oportunidades de escribir más libremente. A partir de aquí, pues él estaría convertido en un soldado en Lepanto y bueno, pues allí tendría un cautiverio posteriormente en Argel, regresaría a su patria y pues bueno, escribiría El Quijote con todas estas anécdotas que iremos comentando en un rato, ¿sí? Y entonces de esta manera estamos haciendo pues la introducción a la vida de Cervantes y continuaremos con la parte temática de Cervantes como soldado de Lepanto. No se nos despeguen, amigos, continuamos aquí después de una pausa. Continuamos, queridos amigos, recuerden que pueden comunicarse con nosotros, háganlo, sugiéranos temas, invitados, inclusive si quieren ustedes venir con nosotros, pues las puertas están abiertas aquí en Pura Vida Cultural y en Hombre Nuevo Digital, a quien agradezco por este espacio como siempre y por permitirnos a todos compartir estas experiencias culturales. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como Pura Vida Cultural. Estamos también ya con la página de internet a unos cuantos días de abrirla por completo, pero bueno, pueden seguirnos en Pura Vida Cultural también en YouTube. Allí hemos compartido los podcasts de los programas anteriores, así que allí es donde pueden encontrarlos para todas las personas que nos han preguntado. De manera particular me encuentran a mí en Facebook como Elisa González. Elisa con S, González las dos son Z y es una fanpage. Allí estoy como figura pública y pues será un gusto estar en contacto con ustedes. De la misma forma estoy en Instagram como elisagonzalez.pbc, ese PBC es de Pura Vida Cultural. Y tenemos un WhatsApp en la agencia donde con todo el gusto los atenderemos, que es el 55 36 75 6059. Les recuerdo que estamos ya a unos cuantos días, aproximadamente 3 semanas, para poder iniciar nuestras actividades en este estudio cultural en la colonia Narvarte, donde tendremos diversas actividades, tanto al aire libre como pintura, dibujo, experiencias con música, con catas diversas, tanto de bebidas como de algunos alimentos o como chocolates, por ejemplo, que nos han estado solicitando, y de la misma manera las clases de arte, un club de emprendimiento y emprendedores que nos están solicitando, la capacitación en mercadotecnia digital y pues toda una serie de eventos que estaremos realizando, además de nuestros recorridos habituales en la Ciudad de México y también, en los recorridos o destinos cercanos a lo que es la misma ciudad. Sí, así que no se lo pierdan ya muy pronto y no se separen de nuestras redes. Estamos hablando de Miguel de Cervantes Saavedra y había comentado parte de su biografía, me quedé en lo que es el tiempo en el que él se volvió un soldado de Lepanto. Hacia el año de 1569, un tal Miguel de Cervantes fue condenado en Madrid a un arresto y de la misma manera se le condenó a la amputación de la mano derecha por herir a un tal Antonio de Segura. La pena, que era corriente, se aplicaba a quien se atreviera a hacer uso de armas en las proximidades de la residencia real. Muchas veces hemos escuchado esto de el manco de Lepanto, pero las personas piensan pensamos antes de conocer esta realidad,
que él perdió la mano en una batalla o en una guerra, pero en realidad le fue amputada. No se sabe si Cervantes salió de España ese mismo año huyendo de esa sanción, pero lo cierto es que en diciembre de 1569 se encontraba en los dominios españoles en Italia, provisto de un certificado de cristiano viejo. ¿Qué significa esto? Que no tenía ascendientes judíos o moros, y meses después pues era soldado en la compañía de Diego de Urbina. Pero la gran expectativa bélica pues estaba puesta en la campaña contra el turco, en la que el Imperio español cifraba la continuidad de todo su dominio y de su hegemonía en toda la zona del Mediterráneo. 10 años antes de que esto ocurriera, España había perdido en Trípoli 42 barcos y 8,000 hombres, lo cual era un número monumental para la época. En 1571, Venecia y Roma formaban junto con España lo que se conoce como la Santa Alianza. Y el 7 de octubre de ese mismo año de 1571, pues fueron comandadas estas fuerzas o esta alianza por el hermanastro bastardo del rey de España, Juan de Austria. De tal manera que las huestes españolas vencieron a los turcos y pues en esta batalla de Lepanto se consideró que se había alcanzado una gloria inmediata. Y esto marcó a Cervantes, el cual relataría muchos años después, en la primera parte del Quijote, las circunstancias de la lucha. Y en su transcurso recibió el escritor 3 heridas, una de las cuales, si se acepta esta hipótesis, inutilizó para siempre su mano izquierda y le valió el apelativo de el manco de Lepanto. Esto es lo que contraviene la primera parte de la historia que les estaba contando. Hay quienes aseveran que sí sufrió la amputación, hay quienes dicen que no. La historia más aceptada y a la que yo me he apegado es la segunda, que en realidad sí tenía su mano, que nunca la perdió, que él huyó de la pena, pero que este concepto del manco de Lepanto lo utilizó inclusive él como si fuera un timbre o un gran detalle de gloria por haber sufrido heridas de guerra. Y de tal manera, pues, al tener la mano inutilizada, pues se le consideraba un manco, aunque físicamente la parte existiera. Asimismo, junto a su hermano menor, Rodrigo, Cervantes entró en la batalla nuevamente en Corfú, también al mando otra vez de Juan de Austria. Y en 1573 y 1574 pues se sabe que él se encontraba en la zona de Sicilia y también en Nápoles, donde mantuvo relaciones amorosas con una joven a la que él llamó Silena en sus poemas y con la que tuvo un hijo que se llama Promontorio o se llamaba Promontorio. Es posible que pasara por Génova a las órdenes de Lope de Figueroa, puesto que la ciudad Ligur aparece descrita en su novela ejemplar El licenciado Vidriera. Y finalmente todo parece indicar que se dirigió a Roma, donde frecuentó la casa del cardenal Acquaviva, a quien le dedicaría la obra de la Galatea, conocido suyo. Tal vez, y esto es pues no una aseveración, sino una suposición, se cree que se conocían desde Madrid y por cuya cuenta pues habría cumplido algunas misiones y encargos. Y para esta época, pues Cervantes se propuso conseguir una situación social y económica más elevada dentro de la milicia mediante la promoción al grado de capitán. Y por ende obtuvo 2 cartas de recomendación ante Felipe II, que fueron firmadas por Juan de Austria y por el virrey de Nápoles, en las que se certificaba que su actuar en la batalla de Lepanto había sido valiente y digno de reconocimiento.
Ellos se embarcaron en la goleta Sol, que partió de Nápoles el 20 de septiembre de 1575. Y lo que debía ser un regreso pues rápido a la patria se convirtió pues en el principio realmente de una peripecia muy infortunada, muy larga, y en la que el sufrimiento pareció no abandonarlo. Poco tiempo después de zarpar, la goleta se extravió tras una tormenta y se quedaron separados del resto de la flotilla, y se cree que fue abordada por 3 corsarios berberiscos a la altura de Marsella, al mando de un albanés renegado de nombre Arnaute Mami. Tras encarnizado combate y pues con la muerte del capitán cristiano, los hermanos cayeron prisioneros, y las cartas de recomendación fue precisamente lo que le salvaron la vida a Cervantes, pero a su vez pues serían la causa de su prolongado cautiverio. Mami, convencido de hallarse ante una persona muy importante, principal y de recursos, lo convirtió en su esclavo, y pues lo mantuvo verdaderamente apartado del habitual canje de prisioneros y del tráfico de cautivos, que era pues bastante común entre los turcos y los cristianos. Y pues evidentemente esta circunstancia y el que tuviera su mano lastimada e inmovilizada lo eximieron de ir a las galeras. Argel era en aquel momento uno de los centros de comercio más rico del Mediterráneo. Los cristianos pues pasaban pues ahora sí que de la esclavitud a la riqueza, siempre y cuando renunciaran a su fe. Y el tráfico de personas pues era muy intenso. La familia de Cervantes estaba muy lejos, no podía reunir la cantidad, y de esta manera él protagonizó durante su prisión 4 intentos de fuga. El primero pues fue frustrado, no pudo llegar a la tierra a Orán, que era el punto más cercano de la dominación española. El segundo, pues al año de aquel, y quería o coincidía con la liberación de su hermano. El tercer intento fue mucho más dramático en sus consecuencias. Cervantes contrató un mensajero que debía llevar una carta al gobernador español de Orán, pero este fue interceptado y fue condenado a muerte y empalado, mientras que al escritor se le suspendieron los 2000 azotes a los que se había condenado y que equivalían a la muerte. Una vez más, la presunción de su riqueza le permitió pues conservar la vida y alargar su cautiverio. Y bueno, pues esto estaría ocurriendo a principios de 1578. Finalmente, 1 año y medio más tarde, pues Cervantes planea una fuga en compañía de un renegado de Granada, y bueno, él es encadenado y encerrado durante 5 meses. A él se le asignó un nuevo dueño, el rey Hassan, que pidió 600 ducados por su rescate. Él estaba aterrado, temía que lo trasladaran a Constantinopla. Mientras tanto, su madre, doña Leonor, pues había iniciado ya los trámites para rescatarlo. Se fingió viuda, reunió dinero, obtuvo préstamos y garantías, y bueno, pues en septiembre de 1579 entregó al Consejo de las Cruzadas 475 ducados. Hassan retuvo a Cervantes hasta el último momento mientras los frailes negociaban. Y ya el 19 de septiembre de 1580 pues fue liberado y se embarcó rumbo a España el 24 de octubre. Este retorno a la patria 5 días después pues le permitió llegar a Denia y luego volvió a Madrid. Tenía 33 años y había pasado los últimos 10 en guerra y en prisión. La familia estaba empobrecida, endeudada, ¿sí? Y pues bueno, esto le trajo a él, pues relaciones clandestinas con Ana de Villafranca o Ana de Rojas. Nació su hija Isabel. Y bueno, pues el que aparecía como su padre putativo era Alonso Rodríguez. Y ya a los 37 años Cervantes contrajo matrimonio con una novia formal, Catalina de Salazar y Palacios, y pues tenía ella solo 18 años. Sin embargo, pues no parecía que hubiese sido una unión pactada por conveniencia, sino que verdaderamente había amor entre ellos. Y
el editor Blas de Robles finalmente le compra una novela pastoril llamada La Galatea. Y ya esa cifra pues le permitió vivir a él mucho mejor, y pues sus dos primeras comedias, que fueron de Confusión y Tratado de Constantinopla y Muerte de Selim, pues fueron escritas pero se encuentran desaparecidas ambas. El destino le fue adverso, se enfrentó contra la Iglesia Católica, fue excomulgado, pasó por diversas penurias económicas, se le nombró recaudador de impuestos y bueno, al final de cuentas, esta vez estuvo un tiempo allí en Sevilla, en la cárcel nuevamente, 5 meses, y en esa época de extrema carencia comenzó la redacción del Don Quijote de la Mancha entre 1604 y 1606. Hasta que, pues su familia, esposa, hermanas y su aguerrida hija natural lograron que la corte ordenara que se regresara a Madrid. Pues, ¿qué les parece, amigos? Entonces, después de un corte, continuaremos con El Quijote en nuestro último bloque. Seguimos, amigos, en este último bloque, en esta celebración de los amados libros, ¿sí? Y estamos hablando de Miguel de Cervantes Saavedra, y pues quiero centrarme en esta parte, en el Quijote, el cual apareció en Madrid más bien en el año 1605, a principios de año, y se titulaba El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En aquel entonces, Miguel de Cervantes pues era un hombre bastante delgado, ya de 58 años, muy tolerante con su turbulenta familia, muy poco hábil para ganar dinero, y cuando lo tenía lo perdía con gran facilidad. Se consideraba bastante pusilánime en tiempo de paz, pero eso sí, muy decidido en los tiempos de guerra. La fama pues le llegó de manera inmediata, sin embargo, su economía no pareció mejorar notablemente. Hacia junio de ese año, toda la familia de Cervantes, con el escritor a la cabeza, fue a la cárcel por unas horas. O sea, se imaginan toda la familia, ¿sí? Por protagonizar allí un turbio asunto que solo tangencialmente les tocaba, que era la muerte de un caballero asistido por las mujeres de la familia, y que ocurriría tras ser herido aquel a las puertas de la casa. Y bueno, pues Don Quijote y Sancho ya pertenecían al acervo popular para ese momento. Cervantes, como les mencionaba, pues seguía sufriendo estrecheces económicas, no le ofreció la vida literaria un respiro. Sí tuvo éxito, sí se sintió animado, y en 1609 pues ingresó a la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento, a la que también pertenecían Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Y pues era costumbre de esa época el que se lograra algún protectorado. En aquel mismo año pues se firmó el decreto de expulsión de los moriscos, y por ende la vida social española tuvo un endurecimiento bastante acentuado. Había un rigor inquisitorial, y Cervantes saludó la expulsión con alegría, mientras su hermana Magdalena pues ingresaba en una orden de religiosas. Y bueno, fueron años de redacción de testamentos y contiendas bastante severas. Magdalena había excluido del suyo a Isabel en favor de otra sobrina, Constanza, y Cervantes renunció a su parte de la finca que compartía con su hermano, también a favor de aquella, dejando fuera a su propia hija, sí, lo cual pues hizo que existiera un pleito verdaderamente interminable con el propietario de la casa, y en el que Cervantes se había visto obligado a declarar a favor de su hija. Sí, entonces, a pesar de que no conseguía, digamos, ser incluido pues para los mecenas en el conde de Lemos, o que recién nombrado había sido virrey de Nápoles, pues no le daba fechas concretas para apoyarlo con favores económicos, de tal manera que Cervantes pues escribió a un ritmo imparable las novelas ejemplares, El viaje al Parnaso en 1613 y 14 respectivamente. En ese mismo año lo sorprendió la aparición en Tarragona pues de una segunda parte bastante espuria del Quijote, escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda,
quien se proclamó pues como el auténtico continuador o persona que continuaba, así se escribía en ese momento, las aventuras del hidalgo. Y así, mientras Cervantes estaba enfermo y requería dinero, pues preparó la publicación de las 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Y pues con esto acabó la segunda parte del Quijote y se imprimiría en el curso del mismo año. Y a principios de 1616 estaba terminando una novela de aventuras en estilo bizantino, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, y el 19 de abril recibió la extrema unción. Y al día siguiente redactó la dedicatoria al conde de Lemos, ofrenda que ha sido pues considerada como una muestra verdaderamente exquisita de su genio, pero al mismo tiempo muy conmovedora de la expresión autobiográfica. Y escribía: ayer me dieron la extrema unción y hoy escrito está. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. ¿Sí? Unos meses antes de su muerte, pues ya Cervantes había tenido una recompensa moral para todas sus penurias e infortunios económicos, ya que uno de los censores, que era el licenciado Marqués Torres, le envió una recomendación en la que relataba una conversación mantenida en febrero de 1615, pues con algunos caballeros bastante notables del séquito del embajador francés, y le decían, que preguntaron por la edad, la profesión, la calidad, la cantidad, y que pues él se obligó a sí mismo a confesar que era viejo, soldado, hidalgo y pobre. Pero uno respondió: pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado el erario público. Acudió entonces otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza. Sin necesidad le ha de obligar a escribir, plaga a Dios nunca tenga abundancia para que con sus obras, siendo el pobre, haga rico a todo el mundo. Sí, entonces, pues aquí podemos ver mucho del trabajo de Cervantes, de las fuentes del arte como novelista. Se sabe que Don Quijote y Sancho pues son una parodia de caballeros andantes y también representaría a los escuderos. Y por otro, pues se exalta la fidelidad, el honor, la lucha por los débiles. En el Quijote confluyen pues realismo, pero al mismo tiempo hay algunos elementos claramente fantasiosos. Se medita y se reflexiona acerca de la literatura y los personajes discuten sobre su propia entidad de personajes, mientras las fronteras pues parecen debatirse entre el delirio y la razón, entre la ficción y la realidad, y que a su vez no solo se enmarcan, sino que parecen borrarse las unas a las otras hasta finalmente desaparecer. Y el derrotero de Cervantes pues estuvo lleno de glorias imperiales de Lepanto, pero también derrotas de la Invencible ante las costas de Inglaterra. Solo pues conoció sinsabores, pobreza, zozobra, y el poder lo sometió muchas veces. Al revés de su personaje, no pudo escapar jamás de su destino de hidalgo y de pobre. Esto pareció alcanzarlo a él y a su familia de una manera pues que los dejó tristes y pues bastante meditabundos a lo largo de su vida, en la que llevaban una relación pues cordial, pero pues como en muchas relaciones, al no haber dinero y al haber problemas, pues había separaciones. Y a la pregunta de ¿cuál es el libro más importante escrito en la lengua hispana? Pues sin duda pareciera que todos responderíamos Don Quijote de la Mancha. Sí, entonces Alonso Quijano es un hidalgo, un noble empobrecido de escala social baja, de 50 años aproximadamente, que vive en una aldea de la región de La Mancha a comienzos del siglo XVII.
Su afición es leer libros de caballería, donde se narran todas estas aventuras fantásticas de caballeros, princesas, magos, de castillos encantados, y donde pues el contacto con la realidad también puede llegar a emular a los héroes de ficción, pero bueno, pues se supera. Se recupera una armadura de sus antepasados, saca del establo a su viejo caballo, al cual se le da el nombre de Rocinante, y como todo caballero pues necesita una dama, y convierte el recuerdo de una campesina de la que estuvo enamorado en la hermosa Dulcinea del Toboso, ¿sí? Y asimismo se pone el nombre de Don Quijote como el famoso caballero Lanzarote o Lancelot, y sale al campo con un aspecto ridículo a realizar hazañas heroicas. Después vuelve a su casa, consigue convencer con promesas de fama y riqueza a un labrador, y bueno, pues Sancho Panza para que sea su escudero. Sancho, al contrario de Don Quijote, es un hombre pues ignorante, muy práctico, pero que poco a poco va a quedar contagiado por estos sueños de su gran señor. Y pues, resumiendo esto, Sancho y Don Quijote enfrentan molinos, ovejas, y tienen duelos, llegan a posadas. Don Quijote decide irse a vivir al alto de una montaña para merecer el amor de su dama. Asimismo tiene aventuras diversas, y en la segunda parte pues Don Quijote sale de nuevo con Sancho y es la preferida de muchos críticos. Ahora es un personaje lleno de respeto, logra tener aventuras, es más reflexivo y consciente, y bueno, pues hacen a Sancho también estas aventuras un gobernador para cumplir una promesa que le había hecho a su señor. Sin embargo, bueno, Sancho resulta ser un gobernante sabio, y llegan a Barcelona, en cuya playa Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, en realidad uno de sus amigos disfrazados, y vuelve a su aldea a pesar de que Sancho pide que le vayan a vivir nuevas aventuras, y llega enfermo, y justo antes de morir recupera la razón y muere pidiendo perdón por todas sus locuras. Pues, ¿qué les ha parecido, amigos? Esto es un pequeño recuento de todo lo que es la gloriosa ida o venida a través de los libros, este paseo espectacular siempre. Aquí le dejamos. El domingo continuaremos hablando de los libros, y ahora del otro representante también importante, que es William Shakespeare. ¿Sí? Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.